Buenas tardes, mi nombre es René Rodríguez. Voy a hacer la presentación de la prueba final de SQL para análisis de datos de la generación G108. En esta prueba, primeramente, mostraron estas tablas. Estas tablas son una cardinalidad, una relación muchos a muchos, por tanto, pues, hay que hacer una tabla intermedia o una tabla secundaria. En primer punto, decían revisar el tipo de relación y crear el modelo correspondiente, respetando las claves primarias, las claves foráneas y tipo de datos, etcétera. Para el cumplimiento de esto, hice una database, una base de datos en DBViewer que se llama el PFDB G108 y el nombre mío. Esa base de datos es la que se encuentra acá. Con esto la borro, bueno, y la creo. Ya está creado. Posteriormente hice las tablas, respetando, por supuesto, haciendo una tabla intermedia para unir esas tablas. En este caso, creo la tabla, borro la tabla, creo la tabla con las características que me pedían, que era ID, nombre y año. Adicionalmente también le adicioné, como es las claves primarias, tienen que ser no nulas y únicas. En este caso se lo puse a la clave primaria ID, que se llama PK películas, una llave primaria y es única. Al nombre le di una varchar de 255 eh, y el año es un tipo entero. Ya, eso lo ejecuto. Lo mismo con tags, en este caso, ya, lo mismo con tags. Aquí lo creo, ya. A ver si está creado, está que está acá. Ya existe, entonces ya está creado. Ya, entonces lo mismo con tags, también tiene una clave primaria que se llama así, pktags, es no nula y es única. Y la tabla secundaria o la tabla intermedia está creada acá. Ya. En segundo punto, pedían insertar 5 películas y 5 tags. La primera película debe tener 3 tags asociados y la segunda película debe tener 2 tags asociados. Para el cumplimiento de eso, aquí sí insertamos las películas. Debía haber, ya, ahora sí. Insertamos las películas, insertamos los tags. Ahí sí como la primera película debe tener 3 tags asociados y la segunda 2 tags. Aquí se muestra. Esto va a ser las películas y los tags. Y aquí lo tenemos acá. Y aquí podemos ver siendo todas lo que se ha hecho. En punto número 3 pedían contar la cantidad de tags que tiene cada película. Si una película no tiene tags, debe mostrar 0. Esto se realizó usando una función de agregación count y haciendo un left join entre la tabla películas y la tabla películas tag, agrupando por nombre por año y ordenando por año. Se ejecuta y se ven que la película esta de Star Wars, una obra maestra, tiene 3 tags asociados, la segunda tiene 2 tags y las otras no tienen tag asociado. Esto es lo mismo, lo que quitando lo que es el nombre, solamente poniendo lo que son los tags, el nombre y el año. Punto número 4, hacía un nuevo modelo que iba a encontrar con 3 tablas, de la relación de uno a muchos y de uno a muchos, entre usuario y respuesta, entre preguntas y respuestas. Crear esta tabla, eso se ve en el punto número 4. Aquí están las tablas, aquí las borro si lo insiste, aquí las creo la tabla de preguntas, teniendo en cuenta lo mismo anterior, de que la llave primaria sea no nula, se llame así y sea única. Creo la tabla también de usuarios. Y creo la tabla respuesta que tiene un poco más de relaciones entre las tablas, que se puede ver aquí todas estas relaciones que tiene, tablas primarias y llaves secundarias que ya están creadas. Ya en este punto se crearon. En punto número 5 decía agregar 5 usuarios y 5 preguntas que cumplan con estos requisitos. Y contestada, aquí también dice que tiene que ser contestada correctamente, significa que la respuesta indicada en la tabla es la misma que la respuesta indicada en la tabla de preguntas. Ese es el punto número 5, lo cual se dio respuesta acá. Aquí inserto una tabla de usuarios, donde está ID, nombre y edad, son las columnas. Inserto una tabla de preguntas. Y por último, inserto en la tabla respuestas. Y aquí vemos.
Por ejemplo, cómo están usuarios. Aquí vemos cómo están las preguntas y la respuesta. Por otro lado, en el punto número 6 pedían contar la cantidad de respuestas correctas totales por usuario, que sí que un usuario puede tener más o puede tener una o más respuestas o puede tener ninguna respuesta correcta. Esto también tienes que tener en cuenta para hacer este punto, esto en los insert into que se hicieron en la pregunta anterior, hay que tener en cuenta, esos se siguieron al paso al pie de la letra, estos insert to, y se hicieron acá. Aquí pedían contar, entonces con la función de relación count, usando dos inner join, un where donde que ya que tienen que ser la respuesta de una tabla, tiene que ser correcta y para eso tiene que estar esta respuesta en una tabla y ser la misma que está en la otra tabla. Se ven con where, donde las respuestas son iguales. Y aquí en este caso, algo interesante, se encontraron estos tres usuarios tienen tres respuestas correctas, pero si uno quisiera adicionar, poner los usuarios que no tienen respuesta correcta, también se hizo, para eso se realizó una tabla temporal, que eso se muestra acá, donde aquí van a estar los usuarios que tuvieron la respuesta correcta. Y aquí con QualiSense lo que se hace, primero se hace un left join entre la tabla de usuarios y la tabla temporal. Y con QualiSense lo que hace es los valores que son null, los pone a cero. Y con eso puedo tener entonces la cantidad de usuarios que tienen respuesta correcta y los que también no tienen respuesta correcta, también los puedo tener acá. Entonces tendría los tres usuarios que tienen respuesta correcta y la cantidad que se hizo con count y los usuarios que no tienen respuesta correcta. Ese sería el punto número 6. Punto número 7 sería, por cada pregunta, adaptar la pregunta, contar cuántos usuarios respondieron correctamente. Esto también se puede hacer con un count y tomando también como base la pregunta anterior, de hacer una tabla temporal. Se realizó eso mismo. Por ejemplo, aquí yo tengo que la pregunta uno tiene dos respuestas correctas y la pregunta 2 tiene una respuesta correcta. Pero si yo quisiera saber todas las preguntas y la cantidad que tiene, aparte de estas que son las respuestas correctas, que sí que va a haber preguntas que no van a tener respuesta correcta. También se hizo una tabla temporal que se ve acá. Esa tabla temporal tiene las preguntas tienen respuesta correcta y con este haciendo lo mismo que se vio en el paso anterior de coalescence y left join, se tienen todas las preguntas. Por ejemplo, la pregunta 1 tiene dos respuestas correctas, la pregunta 2 tiene una respuesta correcta, la pregunta 3, 4, 5 no tiene respuesta correcta. Por otro lado, la pregunta 8 sería implementar un borrón cascada. Para eso eso se realiza lo que es en la llave, en la tabla intermedia secundaria. Primero hay que seguir una secuencia de pasos. Primero borrar esa llave secundaria y adicionarla con el parámetro de onDelay Cascade. Esto se hace para tener la tabla, se utiliza el comando alter table, borramos la llave secundaria, que ya sabemos el nombre, la adicionamos, es una foreign key, como sabemos, en usuario ID, que es la columna, donde en la tabla de usuarios y con respecto al ID, y el parámetro del Cascade permite borrar sin tener que dar error. Ya, esto se realiza así y se ve acá, se borra y aquí se puede ver con selección de usuario donde el primer usuario, que era el requerimiento, ya no está. Por otro lado, en punto número 9 pedían crear una restricción que permita visitar usuarios menores de 18 años. Esto se hace con unconstrain, la tabla de usuarios, unconstrain, un check donde la edad sea mayor o igual que 18. Se realiza así. Acá. Y así lo vemos. Aquí te da un error. ¿Por qué? Porque yo quise integrar a un usuario que tenía edad 10 años. Por último, en el inciso número 9 alterar la tabla existente agregando un campo email. Entonces se hace con alter table y así, y así se realiza. Muchas gracias.